Ecuaciones de Lagrange. Aquí tenemos la ecuación relativa a los momentos conjugados. Estas dos expresiones son de la nutación y esta de aquí es la ecuación de la fuerza viva asociada a la nutación, que sería la integral de esta de aquí. La ecuación de los momentos conjugados, las dos expresiones de la aceleración para la nutación y la ecuación 5 es la expresión de la fuerza viva asociada a la nutación. Es la integral de esta ecuación de aquí. La idea de este trabajo es muy sencilla. Está basado en la idea que si la constante de integración es igual a la energía potencial en un punto, entonces se anulan simultáneamente la precesión y la nutación. Entonces, en ese punto hay un punto de retroceso y el movimiento global sería en forma de rizos. Si por el contrario la constante de integración es mayor que la energía potencial en ese mismo punto y se anulara la precesión, el trompo seguiría su marcha, pero con la precesión invertida, y el movimiento global sería en forma de rizos. En caso de no encontrar estos puntos, el trompo simplemente oscilaría. Con el fin de adaptar las ecuaciones de Lagrange a este trabajo, se define el parámetro B como el cociente entre los dos momentos conjugados, con la condición de que el momento conjugado con respecto al eje de revolución no sea nulo, ya que de lo contrario la rotación propia sería nula. Al sustituir esta expresión en la de los momentos conjugados, se obtiene la ecuación 7, en donde para una posición inicial las dos rotaciones iniciales están relacionadas mediante el parámetro B. Fijada una de ellas, la otra se puede obtener dándole a B el valor que nos convenga. Ahora vamos a poner el momento conjugado respecto al eje de revolución, en vez de en función de la rotación propia y el parámetro B, y aquí en función de la precesión y el parámetro B. Al sustituir estos valores junto con B en la ecuación de la fuerza viva, nos aparecen estas dos formulaciones para la misma, en donde se han sustituido los momentos conjugados por la rotación propia y B en el primer caso y la precesión y B en el segundo caso. A partir de ahora, ambas formulaciones las vamos a tratar por separado. Para la configuración de la fuerza viva, cuyos parámetros son la rotación propia y B, se puede plantear la siguiente ecuación. El primer miembro sería el valor de la constante de integración del trompo en un punto inicial, y el segundo miembro pues lo igualamos a una cantidad BMGR. En realidad estamos planteando una ecuación en donde la variable independiente es B. Las soluciones de esta ecuación, en el supuesto de que se puedan obtener, y en particular en el intervalo menos 1, 1, coincidirían numéricamente con el valor del coseno de los ángulos, en donde la energía potencial se igualaría a la constante de integración, y por lo tanto estas soluciones o raíces serían los puntos de retroceso. En el mismo intervalo, para valores en donde la constante de integración sea mayor que la energía potencial representada en este caso por BMGR, el trompo se anularía la precesión y entonces los movimientos serían, como conocemos, en forma de rizo. En el caso contrario, el trompo simplemente va a oscilar para cualquier valor distinto al que hemos enunciado anteriormente. Todo esto se puede condensar definiendo esta función S, que en realidad es un polinomio de tercer grado, que tiene esta forma. Las raíces son los cosenos de los ángulos donde hay un punto de retroceso, y los valores positivos en el intervalo menos 1, 1 serían
el coseno de los ángulos donde el trompo anularía la precesión. Fuera de estas dos consideraciones, el trompo simplemente oscilaría. Si sacamos factor común, una de las raíces es conocida, que es cuando b es igual al coseno del ángulo inicial, que se corresponde con el hecho cuando la precesión se anula y el movimiento del trompo es en forma de cresta bajando inicialmente. Y la expresión en t cochete es la intersección de una recta con una parábola, en donde el vértice de la parábola está en el eje de las b's y el valor coseno de phi sub 0 es la intersección de la recta con el eje de las b's. Según la posición del vértice de la recta, podemos tener estos dos casos. Si el vértice de la parábola es mayor que el coseno del ángulo inicial, entonces la recta va a cortar la parábola en dos puntos. Pero si el vértice es menor que el coseno del ángulo inicial, puede suceder que la recta lo corte en dos puntos, uno doble o bien ninguno. Y eso se va a traducir en el número de raíces, posición y naturaleza de la ecuación esta de este polinomio. En la función s, para valores de b menores que el coseno del ángulo inicial, tanto el paréntesis como el corchete son ambos negativos y por lo tanto la función es positiva. Entre el coseno del ángulo inicial y la primera raíz, el paréntesis ya es positivo, pero el corchete sigue siendo negativo y la función será negativa. Entre la segunda y tercera raíz, la recta está por encima de la parábola y por lo tanto la función será positiva. A partir de ahí, la parábola es mayor que la recta y la función será negativa. Considerando su posición respecto al intervalo menos 1, 1, tenemos estas 6 posibilidades con sus zonas positivas, negativas, raíces y demás. Podemos resumir esto diciendo que si en el intervalo menos 1, 1 se anula la función, aquí tenemos crestas. Si es mayor que 0, aquí tenemos rizos. Y otro valor de b, de s de b, dentro o fuera del intervalo, simplemente oscila. En este apartado vamos a ver cómo la posición inicial, los momentos de inercia, incluso hasta la proporción en que entran, van a condicionar los valores de la rotación propia inicial capaces de obtener determinados movimientos. Para ello, de la ecuación entre la recta y la parábola, cogemos y definimos lo siguiente. Con la tangente se puede definir una magnitud adimensional que la vamos a denominar rotación propia estándar, que va a ser el cociente entre esta y esto de aquí. Con el resto de la ecuación se puede definir la siguiente función m, que tiene las siguientes características. La rama en donde la función es positiva va a tener validez para el cálculo y además va a presentar un mínimo. En general podemos decir que esta función tiene una asíntota vertical, otra inclinada y el máximo siempre va a estar en la región negativa de la función que no nos interesa para el cálculo. A partir de ahora hay que hacer un poco de tanteo numérico para ver la situación de la rama con el mínimo. Para valores menores de 90 grados, el mínimo es una cantidad que es siempre mayor que 1 y además va a ser raíz doble. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar puntos en la función para definir los intervalos siguientes. Para b igual a 1, entonces aquí tenemos el punto M1 y la ordenada la dividimos en dos segmentos. Para valores de la rotación propia estándar menor que M1, entonces esta recta corta a la función en dos valores mayores que 1 y originaría una gráfica tipo S3, que como sabemos
solamente tiene un movimiento en cresta descendente y todo lo demás son movimientos oscilatorios. En el intervalo de valores mayores que este punto de aquí, cualquier valor de esta magnitud cortaría a la curva en dos puntos, uno de ellos menor que 1 y otro mayor que 1, y originaría una gráfica de tipo S2, en donde tenemos un movimiento en cresta descendente, aquí sería un movimiento en cresta ascendente, esta parte de aquí sería movimiento con rizo y todo lo demás sería movimiento oscilatorio. Para valores de ángulo superiores a 90 grados nos podemos encontrar con dos tipos de situaciones. Cuando el ángulo está muy inclinado y la proporción entre los momentos de inercia es aproximadamente 2, nos encontramos que el mínimo de la función es inferior a 1. Entonces podemos distinguir los siguientes intervalos. Valor mínimo, subimos hacia arriba y tenemos este punto de aquí. El 1, subimos hacia arriba y tenemos este punto de aquí. Por lo tanto, tenemos tres intervalos, de 0 a B mínimo, de B mínimo a M1 y de M1 en adelante hacia arriba. Quisiera recordar que en esta situación el máximo es raíz doble. Para valores de la rotación propia estándar inferior a M de B mínimo, entonces esta recta no corta a la función y originaría una gráfica del tipo S6, en donde solamente tendría un movimiento en cresta descendiente y todo lo demás serían movimientos oscilatorios. Para valores de la rotación propia estándar igual exactamente a M de B mínimo, la recta corta a la función en el punto mínimo y entonces se origina una curva tipo S4. La curva S4 tiene dos movimientos en cresta y todo lo demás son movimientos oscilatorios. En el intervalo entre M mínimo y M1, cualquier valor de la rotación propia estándar corta a la curva en dos puntos menores que 1. Esto significa que los tres puntos en cresta están localizados en este intervalo. Y la curva que se representa sería la S1. Para valores superiores a M1, entonces la recta corta a la función en dos puntos, originando la función S2, en donde solamente hay un punto en cresta, que junto con el del coseno en el ángulo inicial serían los dos. El modelo de esta gráfica es muy fácil obtenerlo para unos ángulos, un coseno del orden de menos 0,8, que sería bastante inclinado, y una proporción entre los momentos de inercia aproximadamente de 2. Una relación muy importante que se la pongo a ustedes y que va a ser muy fácil para obtener la forma de esta función es que la suma de la abscisa de B máximo más B mínimo es 2 veces el coseno del ángulo inicial. Sabiendo que además que cuando la función, que para valores menores de 90 grados el mínimo es raíz doble y para valores mayores de 90 grados el raíz doble es el máximo, con estos datos les es muy fácil obtener la función sin necesidad de utilizar cálculo diferencial. La otra posibilidad es que el mínimo sea superior a 1, que todo eso sucede para ángulos mayores de 90 grados, pero no tan pronunciados, y que la relación entre los momentos de inercia no sean exactamente como estos. Entonces, pues hacemos lo mismo. Definimos el punto 1 en B mínimo y trazamos su cuadradito. Aquí tenemos la ordenada y aquí tenemos la ordenada. Aquí también tenemos otros tres intervalos. Para valores de esta magnitud inferior a B mínimo se origina la curva S6. Para valores en donde
exactamente es igual a la ordenada del B mínimo, se origina la curva tipo S1. Para valores comprendidos entre B mínimo y M1 se origina la curva tipo S3 y para valores superiores a M1 se origina la curva tipo S2. Estos son cálculos por tanteo. Si agregamos esta expresión para la aceleración, podemos distinguir los movimientos que inicialmente son ascendentes, los que inicialmente son descendentes, incluso el estado estacionario. Eso lo veremos ahora en el siguiente ejercicio. Bueno, y ahora un ejercicio con este trompo. Y vale 2, y sub z vale 1, MGR vale 100, el coseno del ángulo inicial vale menos 0,8 y el seno cuadrado 0,36. La ligadura entre la rotación propia y la precesión es esta. Como vamos a trabajar con rotaciones propias positivas, entonces el paréntesis, los valores de este paréntesis tiene que ser siempre mayor que 0. La función m entonces sería esta expresión. El 0 del numerador se corresponde con la abscisa de valor máximo y vale menos 1,7. Y se acuerdan de la propiedad que enunciábamos, y es que la suma de la abscisa de máximo y mínimo era igual a 2 veces el coseno del ángulo inicial. Por lo tanto, B mínimo es igual a 0,1 y de esta manera no hay que estudiar la función, simplemente saber cómo se representa. Aquí tenemos la función m de b, en donde vamos a ver los puntos característicos. Por un lado tenemos la asíntota vertical, que vale menos 0,8. Aquí tenemos el mínimo de la función. Aquí tenemos un valor que se va a corresponder, ya veremos, con una raíz, y aquí tenemos el 1. Trazamos los intervalos correspondientes a las ordenadas y entonces resulta que si queremos trazar, que es nuestro objetivo, la curva, el movimiento descrito mediante la curva S1, entonces debemos tener un valor de rotación propia estándar en este intervalo entre 2,304 y 2,592. Vamos a elegir que partimos de un valor 2,312. Este valor se correspondería a un movimiento de un trompo que, estando situado en el cuyo coseno valga menos 0,8, realizara un movimiento con retroceso a 90 grados. Y entonces, por eso, B, que sería R2. Si tiene un punto de retroceso para B igual a 0, es decir, a 90 grados, entonces también puede tener otro punto de retroceso cuyo coseno de ángulo valga 0,2125. Si la rotación cuadrática estándar vale 2,312, entonces, efectuando esta operación, resulta que el trompo debe de tener una rotación propia de 25,342. O al revés, si tenemos un trompo con 25,342 radian a menos 1, para que efectúe un movimiento inicial desde menos 0,8 y se ponga horizontal y retroceda, pues entonces la rotación propia estándar debe de ser esta cantidad. Como vamos también a distinguir movimientos inicialmente ascendentes de inicialmente descendentes, debemos de considerar también la aceleración de la nutación, que en este caso se transforma en esto de aquí, cuyas raíces son más 3,548, que es la que vamos a considerar como buena, y menos 35,22. Sustituyendo este valor y en la ecuación de ligadura, obtenemos
tenemos el punto B estándar, que es el valor de B en donde el movimiento es estacionario y por lo tanto el trompo se queda ahí. Y haciendo las correspondientes operaciones resulta la siguiente expresión de la ecuación de la fuerza viva en función de la rotación propia estándar y B igual a H. Y H se calcularía según esta expresión para los valores -1 menor que B menor que 1, que son los movimientos que vamos a estudiar. Aquí tenemos los 9 tipos de movimientos distintos que se puede obtener según el valor de los siguientes parámetros. R1, R2, el B para el movimiento estacionario y R3. Fíjense que entre -1 y B estacionario el trompo tiene movimientos inicialmente descendentes, en rizo, en cresta y oscila. En el movimiento estacionario el trompo no se mueve y a partir de B mayor que B estacionario el trompo realiza movimientos inicialmente ascendentes. Bien, considerando estos valores les invito a que obtengan estos movimientos. Bueno, ahora vamos a abordar el caso en donde se conoce la precesión. La ecuación de la fuerza viva es esta. Y la constante de integración es esta expresión, que como puedes ver es constante e independiente del valor que se le dé a la rotación propia. Para estudiar los movimientos vamos a compararla con esta función, con BMGR. Esto equivale a, pasando este término aquí, a definir esta función S y comparar esta función con este valor. Aquí representamos simultáneamente el valor de la función, que es una línea recta, y este valor de aquí. Los intervalos notables son los siguientes. Bueno, el 0 lo ponemos aquí porque como no sabemos dónde está el coseno, si es mayor o menor, entonces se pone aquí. Tenemos MGR coseno de phi sub 0, el valor para MGR, para el valor de B igual a 1, y este es simplemente la variable independiente. Y en el eje de ordenadas tenemos el valor MGR entre 0 y MGR, y como otro intervalo sería para valores superiores a MGR. Si el valor de la constante de integración está comprendido entre 0 y MGR, entonces tendremos un valor de B sub 0 menor que 1, y entonces tendremos un movimiento en cresta. Por el contrario, si el valor de la constante es superior a MGR, no tendremos un movimiento en cresta, simplemente será un valor cualquiera. Centrándonos aquí, entonces, como este valor va a ser constante, los distintos movimientos los vamos a organizar dando distintos valores aquí a B. Entonces, excluyendo el coseno de phi sub 0 y B sub 0 MGR en este intervalo, para cualquier valor de B comprendido entre este y este, excluidos los extremos, vamos a obtener un movimiento con rizos. Para cualquier valor superior a este de aquí, B sub 0 MGR, vamos a obtener un movimiento oscilatorio. Para valores de la constante superior a MGR, no vamos a poder obtener movimiento en cresta, vamos a tener un movimiento oscilatorio, y para valores comprendidos entre este de aquí y el 1 excluido, entonces podemos tener un movimiento en cresta. Esto para valores positivos de la precesión. Bueno, pues ahora un ejercicio con este trompo. Y vale 2, y sub z vale 1,
el coseno del ángulo inicial vale menos 0,5, el seno cuadrado 0,7, mgr vale 240 y empezaremos por un valor positivo de la precesión igual a 20. Lo primero que haremos es calcular cuál es la constante de integración. Para ello sustituimos estos valores en la ecuación de la fuerza viva y nos resulta que b sub 0 vale 0,75. Como también estamos aquí considerando movimientos inicialmente ascendentes de inicialmente descendentes, pues vamos a incluir la ecuación de la aceleración para la notación, que es esta. Entonces, el valor de la rotación propia que anula a la aceleración es igual a 2. ¿Qué quiere decir? Que para valores inferiores a 2 el trompo desciende y para valores superiores el trompo tiene tendencia a ascender. Aquí hay que incluir la ecuación de ligadura entre B y las rotaciones iniciales, en donde vamos a considerar siempre la rotación propia como un valor positivo. Entonces, la dependencia de la rotación propia con respecto a la precesión inicial es esta ecuación de aquí, que la representamos y vamos a representar en primer lugar los puntos e intervalos característicos. Y atendiendo aquí a la aceleración, vamos a distinguir qué tipo de movimientos pueden ser. Vamos a estudiar los movimientos en función de los valores que se le dé a la rotación propia. Entre 0 y 2, el trompo desciende y lo hace oscilando. Aquí, para el valor de 2 tenemos el movimiento estacionario, ahí no se mueve. A partir de 2 hacia arriba hasta este valor de aquí, el trompo asciende y también de forma oscilando. ¿Cuál es el valor de la asíntota? Que sería el límite de esta función cuando b tiende a infinito. Pues el caso en donde la P sub phi se hace 0. Entonces el trompo aquí se comportaría como un péndulo esférico, es decir, esto es un valor inalcanzable. Seguimos y vamos de arriba a abajo. Entre un valor muy elevado y 34, el trompo hace rizo. Para un valor igual a 30, el trompo hace un movimiento en forma de cresta. Y a partir de aquí, el trompo oscila inicialmente oscilando, puesto que el valor este es negativo. Bueno, una pequeña rectificación. Los puntos tratados sobre la asíntota horizontal en realidad deben ser tratados sobre el eje de abscisas. Y ahora, para un valor negativo de la precesión, la ecuación de la aceleración es esta, que es una línea recta. Como estamos considerando valores positivos para la rotación propia, el trompo siempre va a descender. Y los valores que vamos a considerar, bueno, la función sería esta, y los valores positivos son este trozo de aquí, este tramo de aquí. Entonces,
trazamos el -1, de -1 hasta el coser, hasta -0,5. Para los valores comprendidos de 50 hacia arriba, el trompo va a descender haciendo rizo. Y para valores inferiores a 50, el trompo va a descender, pero haciendo oscilaciones. Y aquí les presento, pero ya en función de los valores de la rotación propia, el tipo de movimientos como resúmenes que hemos visto aquí. Entre 50 e infinito, el trompo hace rizo descendiendo, y para valores menores hace oscilaciones también descendiendo. Para valores positivos de la precesión tenemos que entre 0 y 2 el trompo desciende oscilando. Para φ igual a 2 el trompo es estacionario, ahí se queda. Entre 2 y el valor de la asíntota horizontal, el trompo asciende oscilando. Aquí tendríamos el caso del péndulo esférico, que también oscila, Vamos a ponerlo. Y pegamos un salto a la otra parte. Entre un valor muy elevado y 34, el trompo asciende haciendo rizo. Para un valor igual a 34, el trompo hace un movimiento en cresta. Entre 34 y 0,5 por 20, que es el valor de la asíntota, el trompo asciende haciendo oscilaciones. Y ahora, para terminar, les presento unos resultados originales míos. Se los presento ya factorizados con el fin de que les sea fácil estudiar las funciones. Dependiendo el primero de un parámetro lambda que es siempre mayor que 0. Y beta también un número mayor que 0. Ambos representan la relación entre la parte cinemática o dinámica y la parte geométrica y la posición inicial. Según esto, un trompo puede oscilar sobre las verticales tanto o bien ascendentes o descendentes entre la posición inicial, cualquiera de ellas que sea compatible con la continuidad, y la simétrica con respecto de ellas. También puede hacer desde cualquier punto un movimiento con parada en el polo superior, solamente ahí. Desde el polo superior puede hacer un movimiento de descenso sin retorno. Y los movimientos en donde se superan las verticales ascendentes o descendentes no pueden ser descritas mediante la función polinómica. Lo que no puede hacer un trompo es retroceder en los polos. Les invito a que obtengan lambda y beta con el fin de saber los fundamentos del desarrollo de este trabajo. I see the sunrise every day.
sleep at night. Not till the moonlight fades away. A little love from you, honey. That's all I ever really need. A little love from you, honey.